En ese año 85 fue cuando la presión de la mafia empezó a recaer fuertemente, la mafia del narcotráfico empezó a recaer fuertemente sobre la justicia, en especial sobre la Corte Suprema de Justicia y específicamente sobre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque los narcotraficantes, a través de los extraditables, de los mal llamados o mal recordados extraditables, ellos empezaron a presentar acciones judiciales buscando acabar con el tratado de extradición que imperaba entre Colombia y Estados Unidos. En ese contexto entré yo a cubrir nada menos y nada más que las Cortes, o sea, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación. La atención empezó ya a sentirse en torno al tema judicial, al tema jurídico y en torno a las presiones que empezaron a ejercer, si se le puede llamar a eso, presiones del narcotráfico sobre la justicia. A mí me correspondió, y eso inclusive se lo conté a don Guillermo Cano, a mí me correspondió revelar la primera carta amenaza que le enviaron los extraditables a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Yo tenía como muy buena fuente al desaparecido magistrado Alfonso Pateño Rosselli, y él me contó, además, que la estructura de la carta era a cada uno de los miembros de la Sala Constitucional les llegó la carta porque se había demandado otra vez la ley 27, si no estoy mal, de 1980, a través de la cual se incorporó a la legislación colombiana el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cuál era la postura de la justicia? La justicia había decidido que en materia de tratados internacionales la justicia no podía hacer nada porque era una decisión supranacional y que por lo tanto se declaraba inhibida. Entonces la Corte como tesis tenía jamás pronunciarse sobre el tratado de extradición. Entonces lo que estaba buscando las demandas era que al fin la Corte Suprema de Justicia le diera curso a una demanda contra la ley que incorporó en la legislación colombiana del tratado de extradición. Cuando se presentó la amenaza a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, porque en ese momento no existía Corte Constitucional, yo cuando me enteré, yo con quien hablé en el periódico fue con don Guillermo. Yo llegué directo a hablar con don Guillermo, personalmente hablé, le dije, don Guillermo, hay esta situación. Y nosotros sacamos la nota, es más, la nota sale sin firma, sale en primera página, hablando de las primeras amenazas que empiezan a tener los magistrados de la Corte Suprema. Fue la primera nota sobre amenazas a magistrados de la Corte Suprema que se divulgó en el país, y la divulgó El Espectador. Y tuvimos una charla y él me dio indicaciones de cómo darle manejo a esa noticia, porque era una noticia que era el comienzo de una era de terror que iba a vivir la justicia en Colombia en ese momento. Lo que hacían los Cano era estar con el sentimiento del país. O sea, a mí don Guillermo Cano nunca me dijo, oye, me tienes que estar pendiente de este tema de narcotraficantes porque hay que cuestionarlos. No, yo jamás recibí una orden de don Guillermo Cano de que había que cuestionar o no cuestionar una actividad o una operación financiera o algo así. No, es que sencillamente eso nacía y era de sentido común ver que era un tema que tenía que ser tratado periodísticamente en El Espectador, y El Espectador trataba esos temas sin ninguna prevención, primero que todo,
y con plena libertad uno como periodista. Jamás en mi vida recibí una orden de don Guillermo Cano de qué debía hacer o cómo debía cubrir una información relacionada con la crisis financiera o relacionada con el tema del narcotráfico o relacionada con cualquier cosa, o sea, jamás. A él se le hacía muy importante en ese momento defender la soberanía nacional. Y había un tema que le cautivó mucho, que fue los contratos de empréstito que celebraba en esa época el país con la banca internacional. Esos eran famosos, esos créditos, se llamaban el crédito Jumbo, el crédito Challenger, el Concord, se llamaban así porque eran créditos de $1.000 millones, que en ese momento era mucha plata. Hoy en día $1.000 millones no es mucho, pero en esa época era mucho billete. Y en ese momento descubrimos que una cláusula para resolver un conflicto entre Colombia y la banca la cláusula decía que se tenía que resolver en las Cortes de Nueva York. Entonces era renunciar a la soberanía de que la justicia colombiana fuese la que resolviera esos conflictos. Y yo me acuerdo que yo me conseguí la cláusula del empréstito y eso fue una polémica porque además había salido un fallo de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Entonces don Guillermo Cano, también con la participación de Alfonso Palacios Rudas, le pararon muchas bolas a ese tema, y esa primicia que me correspondió a mí contarla fue una cosa que inclusive llegó a editorializar don Guillermo Cano sobre ese punto. Don Guillermo era una persona muy especial y esa era una característica de él. Él yo nunca lo vi de mal genio, pero él era una persona que con su actitud uno se sentía o grande o pequeño. Un ejemplo, si a usted lo chivaban, don Guillermo, él estaba en la redacción y lo veía llegar a uno y parecía un misil punto a punto. Él lentamente se iba acercando a buscarlo a uno. Y llegaba donde uno y le decía, ala, ¿qué pasó con esta noticia? Que tiene el tiempo. Y entonces uno le explicaba lo que fuera. Y entonces, ¿qué sucedía? Que él no lo volvía a determinar durante el día. O sea, usted pasaba a ser un cero a la izquierda. O sea, usted se le acercaba a hablarle y él era callado, no decía nada. Y yo me acuerdo que en esas situaciones el que ayudaba, digamos, a conciliar, entre comillas, era Juan Guillermo Cano, que era el hijo, en ese momento, jefe de información. Entonces él le decía a uno, ¿sabe qué? Vaya y se consigue una chiva y contenta a don Guillermo. Así era. Y entonces uno empezaba ese trabajo o sea, era una persona que lo llevaba a uno o sea, no lo regañaba a uno, no lo hacía sentir mal con unas palabras, pero esa actitud silenciosa lo mataba a uno, porque que a usted no le hable el director, eso era terrible. Y cuando usted conseguía una chiva, era una cosa impresionante, pasaba lo mismo. Don Guillermo lo veía entrar a usted y se venía directamente a buscarlo, y todo el día eso subía las cejas inmensas que él tenía y le expresaba a uno, mejor dicho, permanentemente, buena noticia, qué reacciones tenemos, qué más le podemos sacar. Se emocionaba. Él decía, pues por los temas que trataba, él decía que podía estar en peligro, ¿no? Pero yo realmente en ese momento no se sentía como una cosa inminente, un acto bárbaro como el que hizo, o de barbarie como fue el que ocurrió el 17 de diciembre del 86, cuando asesinan a don Guillermo Cano. Yo creo que pues no se esperaba, que don Guillermo Cano no tenía guardaespaldas, o sea, no estábamos, fue un acto realmente traicionero y acto, yo no sé cómo calificarlo,
porque fue una cosa inadmisible, inentendible, que además el país le pegó al país en su almendra, ¿sí? Entonces, o sea, yo creo que no se sentía, lo que se sentía era la necesidad de informar. Es el diciembre, digamos, más irónico que puede existir, porque nosotros en la mañana me había ido con Héctor Mario Rodríguez, con Héctor Mario Rodríguez y con José Triano, si no estoy mal, que ellos eran de económicas y yo era de judiciales, pero nosotros andábamos juntos. Nos fuimos por allá a San Victorino a comprar bombas y cosas para arreglar la sección. Era 17 de diciembre, estaba empezando Navidad. Y decidimos que la sección económica tenía que alegrarse. Entonces ese día arreglamos todo, pusimos todo, bombas y todo. Y yo me acuerdo que yo me fui como hacia las 6 de la tarde más o menos, pues tranquilo. Yo la noticia la recibí en la casa de mi novia como a las 9 de la noche. Pues obviamente fue como, yo soy huérfano de padre, fue como haber vuelto a sentir el golpe, el fallecimiento de un segundo padre. El espectador tenía unas cosas que uno no se explica, porque la gente, pese al dolor, la gente estaba trabajando, el objetivo era no callar al espectador, y uno sentía eso en el periódico. Yo hice una nota muy pequeña, porque casualmente ese último día, ese día, si no estoy mal, fue un miércoles, ese día había partidos de fútbol, y nosotros hacíamos una polla. La polla la empecé a hacer yo, y entré a la oficina de don Guillermo a que él dijera cuál iba a ser el marcador. Y me tocó esa noche escribir la última polla de don Guillermo Cano. Eso se llamó la nota que escribí, porque me tocó ir a la oficina de él a decir, bueno, usted, ¿cuáles son sus marcadores, ¿no? Y él, pues uno hacía la polla, y por la noche el que ganara, pues esa noche no hubo ganador. Esa noche fue dramático, eso fue horrible, pues. Y obviamente escribí la crónica, una pequeña crónica, no sé si es una crónica, una pequeña nota que se llamó La última polla de don Guillermo Cano.